Uno, güey, ahora cantamos. No. Y pues, para dar un ejemplo sobre eso, hay un concepto que aprendí aquí en Brasil, que los que gustan la película dirían el Hakuna Matata, pero aquí en el ámbito de Brasil, por ejemplo, yo conocí amigos, quebró el carro, su novio terminó con él, tiene problemas financieros, pero llegaba a mí y decía, Jeff, vai dar certo. Y esa frase siempre quedaba conmigo, vai dar certo, vai dar certo. Y ahora cuando estoy allá con mi familia en Estados Unidos, todo nos va mal, alguna cosa está pasando mal, desesperados, estresados, y yo sé, es natural, ¿no? Claro, Me viene eso, el vai dar certo, ese Vai dar optimismo, Claro. ese optimismo que yo no sé cómo traducir al inglés, ese vai dar certo, ese optimismo que bueno, a pesar que todo está mal, todo está bien, ¿no? Claro, Y eso siempre se quedó conmigo. Claro, porque no es como decir, no es un Hakuna Matata, like, yeah, just lay back. Exactly. Everything's gonna be fine. Ajá. No, es al nacer, Dios abre el camino. Exactamente. Estuve pensando el otro día cómo a mí me gusta, orando, y a veces uno va orando y yo estoy tratando hace un par de años de ser lo más sincero posible con Dios, más honesto y genuino y legítimo. El otro día estaba pensando, Dios, no sé, hay cosas en la Biblia que me encantan, pero no me gustan. No sé cómo explicar bien, pero me encantan las historias, pero no me gustan, no me gustaría estar ahí. El Mar Rojo, por ejemplo. ¿Por qué Dios no avisó, no mandó un email a la gente? Si mira, van a llegar al Mar Rojo, ¿ok? No se preocupen. ¿Por qué no mandó un aviso antes? La fe solo puede ser ejercida en el momento de la necesidad. Si yo sé lo que va a pasar, no necesito fe. Necesito confianza en Dios. Cruzando el río Jordán, igualito. La muerte de Lázaro, Jesús no avisó a las hermanas, hey, escuchen chicas, va a morir, pero está todo bien. Ni compren mucha comida para el funeral, porque igual va a vivir otra vez. No se hagan el problema. No vivan la adrenalina ni la agonía de perder a un hermano. El milagro sucede en el momento que el milagro sucede. Y en el tiempo de Dios, apenas en el tiempo de Dios. Y cuando estamos viviendo en ese modus de vai dar certo, no quiere decir que yo controlo las variables. Exactamente. Es que yo sirvo a aquel que controla las variables. Y si funcionan las cosas de la forma que yo quisiera, amén. Pero si no, se echa su voluntad, no la mía. Y eso da un sentido de paz verdadera. De paz verdadera. Creo que tal vez a veces en lugares como Brasil o lugares en África, lugares un poco menos afortunados materialmente, uno sabe que no controla todas las variables. Uno tiene plena certeza que la vida es efímera. Estás acá, capaz no vas a estar más. Exacto. Algo puede suceder. Y no sé, pero la impresión que tengo es que en otros lugares del mundo donde la vida es un poco más previsible, a veces estamos un poquito más lejos de esa experiencia de fe. Decir, es a cada momento, a cada instante. Yo no sé lo que va a suceder mañana, pero yo conozco el Dios que conoce el mañana desde el hoy. Mejor, del mañana desde el ayer. Y así va, y uno vive diferente. Vive un poco diferente. Entonces el Jeff de 2021 es uno que ahora va a dar certo. Va a dar certo, exactamente. Va a dar certo. Ahora, Faith House. Había un Faith House, escuela sabática, en el IAP. Había, sí. Pero acá, en la universidad, en el UniAN, hay una iglesia. Una iglesia que se reúne todos los sábados. Me parece que empezó solo con inglés o inglés y español. Había... ¿Cómo empezó eso? Claro, bueno, en realidad hay 3 Faith House. El primero comenzó durante la pandemia. 3 Faith House. Sí, okay. Hay 3 Faith House. El primero fue durante la pandemia, fue una iniciativa propia.
Habían cultos online, nadie se podía reunir. Entonces yo dije, quiero hacer un culto para jóvenes. Back in Connecticut. Sí, back in Connecticut. Quiero hacer un culto para jóvenes que no son adventistas o que se han desviado y quieren regresar. Bueno. Eso era mi audiencia. Vale. Necesito un equipo. Posteé en Instagram una historia. Esta es mi idea, esto es mi plan, lo vendí, selling it. Necesito un team. Muchos se inscribieron y quiero participar. Qué interesante. Entonces, con un story de Instagram, sí, tiraste la idea en el aire. Y la gente se inscribió. Dice, mira, estoy interesado en, para el team, en aportar en el team. Nos reunimos, hicimos directivas, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, armamos todo y creamos un culto contemporáneo. Eso era como comenzó, ¿no? Para gente que ¿no? está entrando, etc. Eso era la idea, ¿no? Dale. Y era internacional, claramente, porque era online, podíamos abarcar a muchos países. Primer culto, suceso. Muchísimos entraron. Y llevamos safe house, teníamos nuestro safe room, que era donde teníamos unas conversaciones sobre temas que no siempre hablamos en la iglesia. Ok. Joyas, temas que ellos querían hablar sobre eso, ¿entiendes? Y así comenzó Faith House. Duró durante la pandemia, nos reunimos cada 2 viernes de la noche y teníamos nuestro culto. Y de ahí vine para Brasil, teníamos el proyecto en Paraná de la Escuela Sabática en inglés, nos reunimos con el equipo, armamos todo, necesitamos un nombre. Y yo, que ya venía de un Faith House, dije, mira, tengo el concepto de Faith House, podemos usarlo otra vez, ganó el nombre en votaciones, quedó Faith House. Y una escuela sabática. ¿Pero qué de Faith House original tenía la escuela sabática? ¿Solo el nombre o parte del know-how, parte de, no sé, qué trajiste de allá para acá? Entonces, la idea inicial, el misterio que tuve, era un culto contemporáneo. Ahora iba a ser una escuela sabática, que era muy diferente, era una audiencia que ya era adventista, ¿cierto? Pero teníamos nuestro safe room también. Queríamos hacerlo más conversational. Dale. ¿No? Y eso era la idea. Y claro, que practique su inglés también, ¿no? Entonces yo tenía mis alumnos de inglés. Yo les involucré a ellos. No todos querían, pero les involucré a ellos dentro de la participación de Faith House. Participaron, ¿no? Les fue muy bien, por cierto, ¿no? Y fue creciendo. Nuestra primera reunión, ese inicio de semestre, lotado, no había dónde sentarse, todos estaban muy, muy llenos, no sé, muy bien. Y Faith fue un suceso tremendo ahí en Ñape. Y sigue, la escuela sabática continúa. Sigue la escuela sabática Faith House continúa en Ñape. Sí, muy bien, muy bien. Pero ¿y la Faith House de acá? Venimos aquí, nuevamente teníamos la tarea de estar con la escuela sabática, ¿no? Nos reunimos con el equipo, hay que ponerle nombre, propuse otra vez Faith House, era algo con lo que yo había trabajado antes, votamos, Faith House va a ser, muy bien, pero aquí teníamos el desafío que también había un grupo de español. Entonces, ¿cómo involucramos a estos dos? ¿Entiendes? Porque tuvimos pruebas, teníamos cultos, por ejemplo, en la que teníamos los anuncios en inglés, por ejemplo. Solo que ahí yo escuchaba a los que hablaban español, pero no entendí nada. ¿Qué me va a motivar a venir aquí si no entiendo nada, no? Eso era uno de los desafíos que teníamos. Pero ahora, hace 2 semanas, fui al Faith House aquí cuando regresé. No, está lindo. Y yo vi que está perfectamente unido ahora. Inglés y español, los dos juntos. Hablan en inglés, hablan en español al frente y todo bien. Así que conseguimos, ¿no? Pasar por ese obstáculo. Y bueno, en ese tiempo armamos Faith House y yo era yo era el profesor de Advanced Class de inglés, ¿no? Apoyaba mucho con eso, en la organización también, estábamos ahí. Y hubo la propuesta de que sea una iglesia, ¿no? Que no sea solo escuela sabática, que teníamos los números, teníamos la organización, los números y teníamos el apoyo de la iglesia también para poder ser una iglesia propia, ¿no? Entonces, sabíamos que era un desafío, que no iba a ser fácil. Armamos el equipo y bueno, fue una tremenda bendición para la comunidad. Qué lindo, qué lindo. Yo no conozco la Faith House de Connecticut o de IAP, pero la de acá ha sido una bendición muy grande para mi vida. Lo mejor que hay acá en la Faith House. Ahí. Pero voy, de verdad. Sí, y la realidad que es muy bueno.
Ya, creo que ese año... Es sabática en español. Claro, claro. No, pero además creo que han logrado hacer excelente música también. Han logrado hacer Hay un excelente coro ahora, tengo música. entendido. Hay Sí, coro, sí. está la banda y Ujú. siempre se canta en español, en inglés, español. Está muy bueno. Pero Jeff, como a mí también me interesan mucho los temas de historia y a Ujú. ti también. Y en toda la historia del cristianismo hay una especie de dicotomía entre dos formas de acercarse a la experiencia cristiana. Una es, somos extranjeros en cualquier lugar donde vayamos. Ujú. No somos de acá, estamos como pasajeros nada más. Y mucho de la iglesia primitiva fue formada con ese espíritu, ese impulso, esa idea de decir, mira, nada acá vale nada. Todo es la Canaán celestial, todo es el reino de Dios. Ujú. Pero por otro lado, hay otra forma de vivir el cristianismo, que es decir, no, mira, Dios ha establecido una forma adecuada de vivir y debemos implementarla en la sociedad, debemos hacer lo mejor que podamos para que esa forma adecuada de vivir sea implementada, los 10 mandamientos, los buenos costumbres. Y con alguna frecuencia nosotros confundimos la propuesta verdadera del Evangelio con alguna propuesta inventada por el hombre del cual debería ser la mejor forma de vivir. Jeff, ¿qué te parece que nos impide de tener una visión más global del Evangelio? Ujú. Ujú. ¿Conoces la iglesia en Estados Unidos? ¿Conoces la iglesia en Brasil? Y conoces también los proyectos de Faith House y todo ese proceso de exponer chicos a otras realidades, otras culturas, otros idiomas. Pero falta algo para que realmente seamos un movimiento global, que nuestra juventud entienda eso. No sé si compartís el sentimiento. Si sí, ¿qué te parece que falta? Si no... Ujú. El concepto de nurturing. Es decir, nurturing está bien, solo que el adventista que se adapta a solo nurturing corre mucho peligro, creo yo. Por ejemplo, la historia de Jonás. Dale. En la historia de Jonás encuentro algo muy interesante, porque, y también el pueblo de Israel, el objetivo del pueblo de Israel no era decir, bueno, soy el pueblo favorito de Dios, soy el bendecido y que los demás se pierdan. Y creo que Jonás no entendió eso, porque él fue a hablar contra Nínive, pero cuando Dios dijo, está bien, los voy a salvar y los voy a perdonar, ¿cuál fue la reacción de Jonás? No se alegró mucho. No se arregló nada. Entonces, muchos de nosotros, y digo nosotros porque me incluyo, cuando predicamos, cuando hablamos del Señor, queremos básicamente decir, Dios está conmigo y no está contigo, por eso te pasa lo que te pasa y por eso yo estoy bien, por ponerlo así, ¿no? Claro. Llegó Jonás con un mensaje, vas a ser destruido. Dios perdonó y Jonás dice, ¿pero qué es esto? Claro. ¿Cómo así? Vine hasta aquí para dar este mensaje y no vas a cumplir con la profecía que, ¿no? Entonces, y eso me parece muy curioso, porque ¿por qué predicamos? Porque es posible aún, creo yo, predicar, seguir a Dios, ir a la iglesia por las razones equivocadas. Claro. La ideología de solo nurturing, de estar en nuestra burbuja eclesiástica, de que nosotros somos los elegidos, hay que cuidarnos, hay que mantenernos con el diezmo, con nuestra escuela sabática, con nuestro faith house. Y cuando los otros quieren entrar o ser parte de esta comunidad, ¿qué méritos ellos han hecho para merecer entrar? Han estado afuera, en las fiestas, en las drogas, fuera de Dios. ¿Por qué ellos están en mi mismo nivel ahora? Claro. ¿Me dejo entender? Sí. Y a lo mejor Jonás estaba en lo mismo. ¿Cómo así, Señor? Yo vine para que ellos paguen por lo que ellos han hecho. Y ahora están perdonados. Entonces yo creo que la misión, lo que nos falta es eso. Hay muchos cristianos, hay muchos adventistas. Pero tristemente, tú puedes ser un adventista por las razones equivocadas. Claro. Y eso es lo que me da miedo. Claro. A mí, ser un adventista por las razones equivocadas. ¿Me dejo entender? Sí. Ir a la iglesia, predicar, pero después cuando Dios perdona a los demás, decir, ¿sabes qué? Claro. No sé. Es que me parece
que estamos tan involucrados en una cultura de ganancia y de crecimiento y dale éxito y 5 pasos para ser un millonario y 200 no sé qué hábitos de las personas mega eficientes, que terminamos conceptualizando la vida como si fuera una progresión hacia arriba y el cristianismo como si fuera una progresión. Yo estuve acá y voy creciendo en una caminata de santificación hasta que yo estoy acá. Pero en realidad el cristianismo no es una progresión hacia arriba, es Dios precipitándose bruscamente y el verbo se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Entonces el camino no es de abajo hacia arriba, el camino es de arriba hacia abajo para rescatarme. Hay un viernes de esos atrás estaba estudiando para un mensaje y leí de vuelta un capítulo de un librito de Corrie ten Boom, una sobreviviente del Holocausto. Y ella contaba la historia de cómo un día predicando, 20 años después de haber sobrevivido al Holocausto, se encontró con el guardia que había empujado a su hermana Betsy hacia una cámara de gas. Y cuando le vio, lo reconoció. Pero él no se acordaba de ella. Supo quién era ella porque ella contó en el sermón y tenía una linda historia de sobrevivencia y todo eso. Y él la vino a saludar al final. Y ella cuenta en ese libro que su sangre se cortó. Claro. Imagínate, mirando al individuo que mató a tu hermana y con una sonrisa en la cara. Y él se acerca a ella y dice: hermana Corrie, sé que tiene todas las razones para no perdonarme, pero yo sé que Jesús me perdonó, se convirtió en ese guardia después. ¿Tú me perdonas? Y ella cuenta cómo trató de agarrarle la mano, no logró, trató de agarrar la mano, no logró. Finalmente, le agarró la mano y dice: te perdono. Y escribiendo el libro, reflexionando la idea, dice: cuando Dios me pide para perdonar, Él no solamente me da su fuerza, sino que me da el amor que no tengo para cumplir su palabra en mi vida. Creo que es un poco eso, cuando vivimos ese cristianismo rubbing your face. Tengo las profecías, yo tengo la razón y tú no. Perdimos el punto. Perdemos el punto completamente. Somos cristianos porque los individuos que primero nos miraron allá en Antioquía hace miles de años, casi miles de años, dijeron: mira, estos son pequeños Cristos. Esos son pequeños Cristos. Y a veces me pregunto, cuando vamos al mundo, ¿a quién ven? ¿Pequeños Jonás? Exacto. Y hablando de ese tema, mira, si Jonás estaba enojado, pero si Jonás hubiese hecho, digamos, después de eso, 1 año en misión en Nínive, creo que su idea hubiese sido diferente. Ese nuevo Jin en Nínive. Porque tú ves, yo creo que un antídoto a eso, a no caer en la idea de ser un adventista por las razones equivocadas, es misión. Porque tú no lo predicas, tú vives con ellos. Claro. Tú ves lo que pasan día a día, tú ves sus problemas, tú comes con ellos, tú pasas 1 año con ellos o más tiempo todavía. Entonces, ¿cómo no compadecer con ellos? Por eso lo digo, lo de Jonás. ¿Sí o no? Si él hubiese vivido ahí, claro, salido con ellos, comido con ellos, nuestra reacción hubiese sido diferente, estoy seguro. Claro, porque Jonás llegó a la ciudad, dijo lo que tenía que decir, salió de la ciudad, no escuchó sus historias. Exacto. Por eso yo creo que es un antídoto para si tú quieres realmente, y es una manera, claro, realmente seguir a Dios por las razones correctas, haz misión. Claro, entonces el antídoto el antídoto contra un cristianismo equivocado es la misión. Yo creo que sí. El antídoto para un cristianismo seco, rígido, sin mucha vida, es ir a la misión, ir hacia donde están las personas, amarlas como están, para sacarlas de ahí. Me hace pensar mucho en esa cita de Ellen G. White que dice que solamente los métodos de Cristo van a traer buenos resultados. Exacto. Se acercaba, me encanta esa primera frase que dice: se acercaba a las personas como quien legítimamente quería su bien. Le curaba las heridas, le curaba las enfermedades, atendía sus necesidades y después le decía: sígueme. Exacto. Sígueme.
Pero ahí es donde está difícil, Jeff. Pregunta, Ujú. ¿cómo puedo yo en mi caminata cristiana amar con un amor que no tengo? Ujú. Perdonar con un perdón que no tengo. Y sinceramente creo que somos, la mayoría de nosotros, o por lo menos yo, mucho más Jonás que cualquier otro. Ah, definitivamente. Definitivamente. Vos ya tenés ahí algunos años de estar en otra cultura, Ujú. amando personas diferentes, conociendo historias diferentes, formas de ver el mundo diferente. ¿Cómo amamos a los que no amaríamos naturalmente? Exacto. Ese es el gran desafío. Y me ayudó mucho ver el worldview, ¿no? De diferentes personas. Llegando aquí a Fallba nomás, yo viví con dos amigos árabes. Tú debes conocerlos, ¿no? Ah, mira. Y los desafíos que ellos te cuentan de tus países, tú te quedas atónito, ¿no? Y uno de ellos, ¿no? Bueno, los dos ahora son cristianos, creo. Pero te hace pensar, si alguien puede venir de un planeta diferente, nuestro pensar, ¿no? Claro. Todo diferente y llegar a ser cristiano, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Mm. Y por eso son testimonios. La vida de los demás son testimonios, ¿no? Y la mejor predicación que tú y yo podemos dar es nuestras vidas, claramente. Yo aprendí tantos de ellos, tantos, y no les he dicho personalmente, debería, ¿no? Tantos de ustedes, porque toda mi vida vamos a la iglesia. Amigos, vamos a la iglesia, porque uno es musulmán. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. No. Lo que ellos no sabían que yo estaba aprendiendo mucho de ellos, ¿no? The resilience y todo eso, ¿no? Y uno llega a amarlos. Claro. Todos, nadie es perfecto, hay problemas y todo, pero tú llegas a decir, bueno, Jesús derramó su sangre por esta persona. Y esto me ayudó a mí en mi vida personal. Cuando alguien me hace mal, daño, habla mal de mi familia, me machuca, como dicen aquí, ¿no? Fico magoado por alguna cosa, ¿no? ¿Cómo puedo yo tentar de vengarme o hablar en contra? ¿Cómo me atrevo yo? Me ayudó a mí en mi vida personal. ¿Cómo me atrevo yo a querer vengarme o hablar mal de esa persona cuando yo sé que esa persona valió la sangre de Jesús? Wow. Claro. Cambia la perspectiva. Y cuando yo lo pienso así, yo no me atrevo. Como David y Saúl, ¿no? David tenía todas las razones por matarlo. Y oportunidades también. Y oportunidades. ¿Cómo me atrevo yo a alzar mi mano contra el ungido del Señor? Y yo pienso igual. No importa lo que te han hecho, ¿cómo me atrevo yo a poder querer dañar voluntariamente a alguien que valió la sangre de Jesús? Claro. Y a mí me ha cambiado eso en la vida, ¿no? Vas a querer vengar, claro, es natural, es normal, es humano. Sí. Pero ahora el worldview que Dios coloca en ti, ¿no? Tu perspectiva, te dice, bueno, Él vale mucho más de lo que tú te imaginas. Te puede hacer mal, pero tú no tienes por qué pagarle con eso. Claro. ¿Entiendes? Y eso a mí me ha ayudado bastante en mi vida personal. Hablando de esos temas difíciles, contame un poco cómo fue tu experiencia de shock cultural. ¿Viviste alguna frustración, alguna gran dificultad? ¿Cómo fue eso? Bastante shock cultural, porque yo saludo así de la mano. Allá en Estados Unidos llegamos así a todos, de lejos hombre, y ya. Hombre y mujer. Pero yo llegué a Paraná y cordí la mano y me agarraron así. Aquí no damos mano y me dieron un abrazo enorme. Llegué a Argentina, conocí a un uruguayo, igual. Yo estaba con otro americano en el momento, viene un uruguayo, nos agarra la mano, las dos veces a las dos mejillas. El americano me mira a mí, yo le miro a él, no sabíamos qué hacer, ahí nos quedamos avergonzados, pero bueno, es diferente, ¿sí o no? Claro. Es diferente, es parte de... También en Paraná, tenían chicos que entraban a mi cuarto, se sentaban en mi cama, me tocaban el cabello, o sea... Yo tenía el concepto de espacio personal, ¿me entiendes? Claro, sí. Estados Unidos es muy así, es... No, es un concepto que o no lo conocemos o deliberadamente rechazamos. No, gracias. Acá en Brasil, el espacio personal, no. Exacto. Entonces, eso fue un shock, ¿no? Y ahora yo llego allá y yo ya adapté eso, ¿me entiendes? Yo quiero comenzar a abrazar a las personas. Claro. Yo estoy más abierto con muchas cosas. Porque aunque te pegan el inicio, a ese shock, llega a ser parte de ti.
Claro. Quieras o no, llega a ser parte de ti. Y ahora es parte de mí. Sí. Y de esa manera también cambié a través de los Claro. años, ¿me entiendes? Sí, sí. Y no solo a ser abierto en lo físico, sino también en lo interno. Porque yo conocí a un amigo brasilero, por ejemplo. El primer día me hablaba de su familia, de cómo comenzó a enamorar, ¿no? Todo en su vida. Ya te todo abrió en su toda vida. la cajita de Pandora Sus en el día problemas 1. personales, y la noche me invitaba a comer asadilla en la esquina. ¿Me entiendes? En el mismo día. Algo que en mi país puede tomar meses que llegues a ese punto. Claro, claro. Y yo me quedé así, wow, qué show. Pero me encantó. Claro que me encantó. Contame un poco, porque ese tipo de aprendizaje te cambia permanentemente. Sí. Salís de un lugar, vas al otro lugar, aprendes muchas cosas muy buenas de esa cultura. Las que no son tan buenas dejamos a un costadito, Claro, pero hay claro. muchas cosas muy buenas en cada cultura, en todas las culturas. Pero volvés a casa y uno ya no es la persona que salió. No. Sin duda. ¿Cómo fue para vos volver a Estados Unidos y sentir, o por lo menos presumo yo, que no te sentiste totalmente o plenamente encajado en esa cultura como antes? Claro. ¿Te pasó esa experiencia? Sí. ¿Te pasó eso? Saliste de Estados Unidos, viniste a Brasil y al volver a Estados Unidos ya no encajabas súper bien. Todo un tiempo. It's the transition period, como lo llamamos. Ajá. ¿Verdad? Uno llega, bueno, en mi caso, más amigable, más abierto, más en el culto. No había el nuevo sentido que hacemos aquí, ¿no? Yo recuerdo, yo llegué a Fajme, en la entrada de la iglesia te esperaban con bombos y cantando, ¿no? Ahí en la entrada, algo que yo no había visto. Entonces y la iglesia se vivía de una manera diferente y me pareció muy, muy interesante. Entonces llego allá a la iglesia, me siento y digo, en mi iglesia local, no estoy hablando de la iglesia general, estoy hablando de mi iglesia local, y digo, algo falta. ¿Me entiendes? Falta algo. Una salsa. Una sazón. Falta algo. Y ya no te sientes cómodo. Porque cuando lo ves, quieres más de eso. ¿Me entiendes? Claro. Quieres más esa cosa que... contagious. Ese espíritu por, hey, hay que reunirnos para hacer esto. Hay que planear un Faith House. Hay que hacer un picnic. Hay que hacer calé. Para mí ya no había más. Y fue a little depressing. ¿Me entiendes? Fue un poco... Claro. Y por eso ellos también lo reconocen. Sí. Y dicen, estás diferente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allá? Claro. ¿No? Y ahí es una oportunidad para decirle lo que pasó. Claro. Y Sí. bueno, creo que siempre tenemos esa tendencia a decir que la forma como yo conozco el Evangelio es la forma correcta de vivir el Evangelio. Cuando quizás no esté muy consciente en nuestras mentes que todas las culturas fueron afectadas por el pecado. Por lo tanto, todas las culturas están necesitadas de la misma redención en Jesús. Sin embargo, todas las culturas todavía mantienen algo de la eternidad, algún punto de contacto, sea el respeto al individuo, sea la vida en comunidad, sea lo que sea. Y creo que es súper importante para un misionero ir a una cultura nueva preguntándose, ¿qué de esa cultura voy a llevar la eternidad? ¿Qué de esa cultura no voy a poder llevar la eternidad? Exacto, porque También hay. Por eso todas las culturas necesitan redención. Todas las culturas necesitan un cambio radical. Pero hay cositas que hay que mantener. Y en tu experiencia, ¿cómo fue eso? ¿Cómo identificas las cosas que... Bueno, eso no es parecido como hacemos en casa, pero está bien. Entonces, eso no. Eso, acá hay una línea que no puedo cruzar. ¿Cómo es eso para vos? Mi familia, y digo mi familia de manera particular, siempre ha sido conservadora. Pero yo ya he viajado extensamente y he visto diferentes maneras de... Y doy un ejemplo práctico. Ya fui a Perú, Colombia, Brasil, Argentina, el sábado. ¿Uruguay te dieron beso en Uruguay? Sí, ¿cómo olvidarme de eso? Exactamente. Por ejemplo, en Argentina, me pareció muy curioso. Yo solo observo, ¿no? Estoy observando porque para mí es diferente, porque he vivido en diferentes países. Y encontré muy, muy curioso esto.
hay logor más, no sé si llamarlo gregoriano, ¿me entiendes? Es más clásico. Clásico, Bastante más muy, clásico. muy bonito. El sábado cierran todas las tiendas, nadie come fuera, está todo cerrado. Sí. Pero si vas a Perú, mi amigo sabe aquí, si vas a la UPU, también muchos himnos en el culto. Pero el sábado sales y toda la alameda que le dicen está abierto. Y todos están comiendo el sábado con sus ternos y sus corbatas. Estamos comiendo afuera, ¿no? Interesante. Aquí también en Campo del Sur no vas a encontrar abierto el sábado. No, todo cerrado. Entonces, uno que viaja mucho y ve todo eso, ve esto, lo otro, lo opuesto aquí, conservador aquí, pero liberal aquí, pero lo opuesto aquí, y ¿me entiendes? Entonces, sí. Y ves eso y dices, bueno, ¿qué es cultural y qué no? ¿Con qué me identifico, con qué no me identifico? Y en Andrew pasaba lo mismo. Hay personas de diferentes países con diferentes perspectivas de cómo debemos hacer eso y cómo no, ¿no? Entonces me pareció muy, muy curioso. Para mí, particularmente sobre el sábado, creo que yo tengo mi concepto claro para cómo yo quiero guardar el sábado, ¿no? Claro. Y para otra persona puede ser diferente. Pero ¿por qué voy a ir yo a entrarme en una cultura y ser un stumbling block? Ajá, ajá. Yo no estoy llegando a una cultura para decir, eso está mal, yo creo que mi manera de hacerlo es mejor. Claro. Yo nunca entré en una cultura con esa mentalidad de venir a decir, no, no, no. Más bien yo llegaba como para ver cómo es. Claro. Maybe I missed something. ¿Y cómo me puede ayudar lo que estoy viendo ahora en mi vida espiritual? Sí. Yo fui con esa mentalidad. No de decir, you're wrong, you're right, you're wrong, you're right. Claro. Yo fui con la mentalidad de decir, ¿cómo puedo yo crecer como cristiano? Voy a tomar esto de aquí, voy a tomar esto de aquí, voy a tomar esto de aquí, y voy a ser a better version of myself, de lo que era antes. Claro, claro. Entonces, te acercas a la diversidad como alguien que está aprendiendo, está conscientemente tratando de aprender una forma mejor de ser un cristiano. Pero, ¿y si llega el momento de la confrontación? ¿Cómo se hace eso? ¿Se hace eso? ¿No se hace eso? ¿Se confronta? ¿Ponemos un poquito a un costado acá? ¿No hablamos de eso? ¿Qué te parece? I respect it. Por ejemplo, en Perú yo prediqué en una iglesia donde tenían corbatas atrás. Tú no podías pasar al púlpito sin corbata. Ay. Si no traías corbata, te daban una corbata. Por ejemplo. Claro. Otros lugares predican en jeans. Entonces, solo para mostrar, ¿no? Diferentes... La diversidad. Exactamente, exactamente. Y yo no voy a ser confrontative. Yo no voy a llegar a decir, claro, mira, necesariamente. Perdón, pero no me voy a poner corbata hoy, ¿no? Lo mismo con carne. Yo soy vegetariano, pescatarian, en verdad. Una vez un hermano me hizo, yo estaba de misionero, tremendo frango, grande. Yo no iba a llegar a decir, hermano, no, gracias por prepararlo. Yo me lo comí. Claro, claro. Yo me lo comí, soy vegetariano, no lo haría voluntariamente, pero él me lo hizo por mí. ¿Qué hice en esa iglesia? Me puse la corbata, felizmente. Sin hacer discusión, sin cambiar mi sermón a por qué no debo usar corbata. Claro. Entonces yo llegaba a ese punto y yo respetaba la cultura de ellos, ¿no? Igual creo que fue, en la Biblia vemos que hay un discípulo, ¿no? Atenas, si no me equivoco. The Unknown God. Sí, en Hechos 17. Sí. Claro, Pablo va ahí y conscientemente agarra elementos de esa cultura para llevarlos a Dios. Exactamente. Y al final la conclusión es, me hice todo para con todos para alcanzar a algunos. Me hice griego para con los griegos, judío para con los judíos, para alcanzar a algunos. Esa es la cuestión. Pero a mí me parece que a veces, como misioneros, somos mensajeros del Evangelio, pero a veces falta una definición más adecuada del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es una buena noticia, pero ¿buena noticia de qué? De que Jesús te ama y que perdona tus pecados. Pero lo que la Biblia me dice sobre la definición del Evangelio está ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, dice: pero no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación. Eso es el Evangelio, es el poder de Dios. Y cuando ponemos una corbata o un jeans o lo que sea, me parece que estamos más conectados con el poder de Dios y olvidándose de prestar demasiada atención en cosas que son
periféricas, Ujú. cosas que no tienen gran importancia, y conectándose más con el contenido del Evangelio, que es su definición, que es el poder de Dios para la salvación. Pero Exactamente. está el contenido del Evangelio y está la forma del Evangelio. El contenido nunca ha cambiado. Es Jesucristo y este crucificado. ¿No es cierto? Es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Ese es el contenido del Evangelio. Eso no cambia. Pero la forma del Evangelio sería la ropa del Evangelio, la cáscara, poner lo que Ujú. quiera. Eso tiene que cambiar. Claro, con certeza. Eso necesariamente tiene que cambiar. Pero hay un gran peligro de confundir la forma a través de la cual el Evangelio llegó a mí y el contenido del Evangelio. El contenido es Jesucristo y este crucificado. Es su Exactamente. poder para la salvación, primero del judío, después del griego. Después la forma con la cual voy a presentar esa verdad. Bueno, ahí vale la creatividad, corbata, no corbata, peluca, Exacto. sin peluca, Exacto. pelado, con pelo, yo qué sé. Ujú. Y por ahí va. Exacto. Yo vi una experiencia en mi primer Faith House que tuvimos virtual. Fue una señorita que compartió con nosotros, porque era un safe room, era como que todos estábamos teniendo esas conversaciones. Ya había hecho algo, o no sé si estaba usando algo, había hecho algo, y nos contó que viene un hermano de la iglesia y le dice, tú no eres hija de Dios, porque las hijas de Dios no hacen eso. Mm. Y fue algo que la marcó a ella mucho. Imagínate que alguien te diga que tú no eres hija de Dios, ¿no? Por cuestiones de cáscara, como usted Claro. decía, por cuestiones de vestimenta, por Sí. ejemplo, por cuestiones de que usó brinco, por ejemplo. Y eso le afectó tanto, tanto, Claro. tanto, que alguien le diga, porque alguien que está trabajando tan arduamente para ser hija de Dios, Sí. para encontrar el favor de Dios, para ser Que alguien de autoridad en la que iglesia venga y te diga eso, te derrumba todo el mundo y comienzas de cero, ¿no? Y por eso teníamos esas conversaciones, era un culto contemporáneo con estos jóvenes. Era para que ellos traigan estas conversaciones y digan, mira, yo no me siento bien por esto, o cómo funciona esto dentro de la iglesia. Y he compartido eso con nosotros en ese momento. He visto pensar, wow, muchas veces los que cierran las puertas a las iglesias, ¿no? Somos nosotros, Claro, ¿no? nosotros mismos. O vienen y dicen gracias, sal por la puerta de atrás, ¿no? Y fue muy preocupante escuchar esto. Y a esa señorita le impactó bastante. Felizmente, ahora está en la iglesia. Felizmente, ¿no? Pero en su momento su mundo se derrumbó con ese Claro, comentario. pero, ¿ves? Yo no tendría ningún problema de pensar que ese hermano es un celoso cristiano, Ujú. una persona con las mejores de la intención. Pero cuando ponemos nuestras costumbres por encima del contenido del Evangelio, cometemos un error fatal. Claro. Fatal, que es decir, que la forma que yo entiendo el Evangelio es el Evangelio y se confunden esas cosas. Y no hay que confundirlas. Ujú. No hay que confundirlas nunca, porque el poder de Dios no va a estar limitado a una cierta ropa que uno viste, a un cierto idioma que uno viste. Un día en un entrenamiento en Asia pasó una cosa también muy interesante, muy parecido con eso. Y resulta que el entrenamiento era un culto el sábado de la mañana en una capilla de estilo budista. Ujú. O sea, era una construcción de madera, escaleritas muy bonito, viste que tienen los techos súper con diseños y todo muy bien, con muchos detalles, un lugar hermoso. Pero primero para entrar a la iglesia teníamos que sacar todos los zapatos. Subíamos a la iglesia, después en la iglesia no había ni un banco, ni una silla, todos al piso. Y allá adelante había un incienso. Ujú. ¿Okay? Y el canto era en solo una nota. Entonces era, oh, qué esperanza vivir en nuestro ser, pues agradamos al Señor, na, 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 na. Como un canto responsivo, Ujú. no es canto responsivo, me olvidé, es como un mantra que cantan los monjes budistas. Y bueno, es una experiencia un poco incómoda, Claro. pero la pregunta que nos hicieron es, ¿qué de esto acá es incompatible con la Biblia? Ujú. Y uno paraba y dice, bueno, ¿dónde está el mandamiento? No entrarás descalzo en la iglesia.
no Para estaba estar en bueno. una nota todo. Entonces, acá está. El mandamiento, te sentarás en el primer banco. En any banco tiene, pero tampoco está ese mandamiento. No, pero el incienso, nada que ver, pero en el santuario tenía el incienso. Pero la nota de la música es solo una nota. Bueno, la Biblia habla de muchos tipos de música Claro. y hablar y alabar con instrumentos, y no dice, pero no dice que no puedo cantar con una nota. Entonces, al final de cuentas, estábamos todos bastante así incómodos, pero yo un poquito más, no me quedo muy incómodo con experiencias nuevas. Entonces, yo tengo la tendencia más a comer cosas nuevas o a hacer cosas nuevas. Entonces, me siento, estoy mirando la cosa, mi esposa me miraba, pero un pastor se levantó y dijo, Babilonia, eso acá no se puede. Y no sé qué, yo miraba así, la gente que estaba organizando el evento lo miraba, no, y no sé qué. Los directores de ese evento, con bastante experiencia, mucho amor, bastante amor, dijo, pastor, muy bien, ¿nos podías explicar qué es que nos cierra de esa experiencia? ¿Por qué? No, porque la iglesia de Dios no puede portarse de esa forma. Eso es abrazar esas religiones satánicas y todo eso. Bueno, entendemos los celos que usted tiene y lo apreciamos mucho. Pero, ¿qué de eso acá no se puede configurar como un culto adventista del séptimo día el sábado a la mañana? ¿Hicimos escuela sabática? Sí. El sermón, sí. Culto divino, sí. Cantamos los himnos del himnario, sí. Hablamos de la vuelta de Jesús, sí. Guardamos el sábado, sí. Hicimos un potluck después, también. Entonces, ¿dónde está? Bueno, la jornada de ese individuo fue larga, pero al final logró deshacerse de sus prejuicios y abrazar a las personas donde ellas están. Qué bueno. Para que la Biblia y el amor de Jesús saquen más desde donde ellos están y pongan su confianza, su fe en la persona de Jesús y no en la forma del Evangelio. Está. Jeff, gracias. Gracias por venir. Of course, it's been a pleasure. Pleasure to have you here. Very good. Now, very good. if you could talk to yourself, what would you say to pre-missionary Jeff to advise, to prepare, to, set you up properly into that journey? The world is more than what meets the eye. All right? The horizon is longer than you think it is. Burst the bubble. I went as a missionary when I was 29. Could have done it before. I wasn't courageous enough. Burst the bubble. I couldn't take that leap of faith, but I did eventually. It took a while, but I did. So whoever wants to be a missionary now, now is the moment. Not tomorrow, not 10 years from now. You could do it then. But what are you waiting for? You're missing out on all these opportunities. That's good. That's good. Thanks, brother. Yeah. Appreciate it. Anytime. Appreciate it. Right. Muy bien. Oramos. Jeff, ¿puedes orar por nosotros? Sí. Nuestro Señor, te agradecemos, Padre, por tu gran amor. Te agradecemos porque a través del Espíritu Santo, Señor, tocas corazones. Amén. Para poder llevarnos a nosotros, seres tan imperfectos, Señor, para hacer tu obra perfecta. Y te agradecemos, Señor, porque nos entrenas, nos capacitas y nos llevas a poder tocar vidas. Amén. Y también, no solo ser una bendición para los demás, pero a la misma vez nosotros crecemos al hacer tu obra, Padre. Amén. Gracias, Señor, porque pertenecemos a un grupo, a una iglesia que espera tu venida, que anhela ser parte de tu misión de una manera proactiva. Y por favor, Señor, toca los corazones de tus jóvenes, de los miembros de tu iglesia, de cristianos, a poder que debe tener un amor incondicional por los demás. Amén. Al estar dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras fuerzas para poder ser una bendición. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque nos bendices
Y te pedimos que puedas bendecir a los que están ahí pensando, voy o no voy, lo hago o no hago, me atrevo o no me atrevo. Señor, por favor, toca sus corazones. Te pedimos esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.